¿Se acuerdan la semana pasada? Vieron algo de antes de HTML5, la otra semana, con Javi. HTML5 y CSS3. Y se acuerdan que HTML incorporaba un montón de cosas nuevas. Una era la parte semántica, que le dijimos, no le vamos a contar ahora porque les vamos a contar después. Bien, llegó después. En HTML5 vamos a hablar de semántica. ¿Quién sabe qué es la semántica? ¿Cómo? Manera de escribir las cosas. Más o menos. No. ¿Sintaxis? ¿Querés decir? Bien, sí. Morfología es la forma y la semántica es el significado, ¿no? Bien. Entonces, ahora puedo caminar más porque tengo esto. Ahí tenemos, ¿ves? William Shakespeare te saca la lengua para arrancar relajado la clase de hoy. Esto no lo dijo William Shakespeare. La semántica se refiere a todo aquello que está vinculado o pertenece a la significación de las palabras. La misma está asociada al significado, interpretación y sentido de las palabras, ¿no? ¿Cómo relacionamos esto con código? Bien, me gusta. Un nombre de función tiene que ser representativo. O sea, el significado de ese nombre me tiene que significar qué es lo que hace, ¿no? ¿Y en qué más? Comentarios, sí, podría ser. Variables, clases. Bien. Por ejemplo, la idea es usar código semántico, ¿sí? De esto es lo que vamos a hablar hoy. Dar a las computadoras un código que tenga significado y que lo puedan entender incluso otros programas. Un código que es semántico es más fácil de trabajar, más fácil de mantener, ¿no? Cuando le ponen un buen nombre a la función, tu compañero te entiende. ¿Cuál de estos dos ejemplos le gusta más? ¿Uno o dos? Y acá es donde viene el voting, ¿no? Claro, chicos, tengo juego nuevo hoy. Les dije que íbamos a probar cosas. No, esto no. Tipo test. Hay dos opciones, así que no usen la B, C o D o E. ¿Sí? Uno y dos, claramente. Ahí va, se está proyectando. Esto anda bien. A o B. El que vota C perdió. Bien. Entonces, voten si es buena o mala. Si la 1 tiene semántica o si la 2 tiene semántica. Y pueden votar las dos. Estoy aprendiendo, chicos, a usar Socrático, así que disculpen si lo uso mal. Ya pasó eso. ¿Lo tenés? ¿Se lo decís ahí? Pero, no, ¿alguien tiene fibrón? Si no, lo anoto. Siempre hay gente que le parece muy representativa la opción que no está. Bien, la B por un 70%. Muy bien. Genial. ¿Me lo decís? ¿28? Bien. Claramente la 2 es más semántica, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo me puede influir esto en que sea más barato mantener mi sitio web? Perfecto. Si vos el día de mañana la parte social deja de tener fondo naranja porque no está tan de moda Instagram y vuelve a tener moda Facebook y pasa a ser más azul y se llama fondo naranja la clase, tenés que cambiarle el nombre a la clase o peor, dejarlo así y que alguien venga y se confunda. ¿No? Porque le pongo la clase fondo naranja para que se vea azul. No, bien. Me gusta que eso les cause error en la cabeza.
¿Sí? Entonces, los nombres de clases, e ID, por ejemplo, son otro ejemplo. El de funciones que dijeron por allá, todos esos. Pero después, a partir de HTML5, agregaron también etiquetas con significado semántico. ¿Sí? Vamos a tener diferentes tipos de etiquetas que entre sí no se van a diferenciar visualmente, sino que se van a diferenciar semánticamente. ¿Se acuerdan que HTML era? ¿Ustedes? Un árbol me gusta. Bien, esa estructura y... La del árbol estaba muy bien, me gustó. Estructura y contenido, ¿sí? Entonces, en la estructura nosotros podemos agregarle información semántica. Ahora que me estoy acordando, creo que acá hay alguna cosa media desordenada. Estas son las principales etiquetas que agrega semántica el HTML5. Header, nav, article, aside, section y footer, ¿sí? Y me voy a quedar en esta slide, voy a estar hablando un rato y después la siguiente las paso de largo porque son lo mismo. Header es el encabezado o los títulos, ¿sí? Nav es una navegación. Cuando lo ven así se ve bastante visual, pero no se queden tanto con esta forma visual, porque cada una de estas etiquetas a nivel visual son igual que un div. Y si yo pongo un div y otro div, ¿se ven así? ¿Cómo se ven? Uno abajo del otro, ¿sí? Esto es como para que visualmente relacionen el significado de cada uno. Article es una sección del contenido que tiene sentido por sí misma. En cambio, section pertenece a algo. Y acá esto es un poco confuso, porque en realidad el article está adentro de algo. Entonces, también pertenece a algo. Pero tiene características que hace que vos puedas identificarlo como una entidad por sí misma. ¿Sí? Ahora les voy a dar un poco de ejemplo con los slides. En cambio, section no lo podés identificar por sí mismo. Y aside es para contenido relacionado que vos lo podrías sacar y no te afecta, o sea, podés seguir entendiendo el resto. Y footer, el fin, el cierre de eso. Entonces, sí, eso es lo que esperamos que hagan en la primera entrega. Ahora pueden usar footer. El header generalmente se usa para el encabezado de la página, como una cosa, pero también se puede usar para el encabezado de una noticia, para encerrar el H1, por ejemplo. ¿Sí? Piensen que esto podría ir adentro de una noticia, y en una noticia vos podés tener el encabezado de la noticia, que es donde pones el título de la noticia. Y adentro el texto de la noticia, con subtítulos, y cada uno de esos subtítulos son secciones. ¿Sí? La barra de navegación es para la navegación principal de la página, principalmente, o del que lo contiene. Las secciones se entiende bastante bien. La parte que me interesa es esta. El outline no me gusta mucho traducirlo, pero es el índice, sería la traducción, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan el H1? Permiso al que me prestó los fibrones. ¿Se acuerdan el H1, H2, H3, esas cosas? ¿Sí? Bueno, era bastante intuitivo, ¿no? El H1 era como un título, el H2 era un subtítulo, el H2 era otro subtítulo, acá podía tener un H3 que era un subtítulo, digamos. Este índice, ¿qué tiene? Google, cuando lee un documento, puede armar este contenido, y entonces puede entender las relaciones que hay entre los pedazos de texto, la importancia relativa de cada uno y cómo se están anidando. ¿Sí? Entonces, después, todo esto tiene que ver mucho con SEO. ¿Se acuerdan del Lightning Talk de SEO? El jueves que viene yo. Search Engine Optimization tiene que ver con posicionamiento en los buscadores. Los buscadores, ¿en base a qué te posicionan? En varias cosas. Una es si ellos te entienden. Si un buscador no te entiende, no te posiciona. ¿Por qué? Para obligarte a vos a que hagas las cosas de forma que él lo entienda. Porque tienen el monopolio, entonces lo pueden hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Vieron Facebook? Tenés comentarios. Entonces vos acá tenés un post y después le pones acá un comentario. El comentario lo escribís vos. Entonces es un H1. Y a ese comentario pueden ponerle responder. Entonces vos acá tenés otro comentario, pero ese comentario lo escribe otro. Y cuando pone un título, ¿con qué nivel empieza? Él empieza con H1. Y no te permite hacer
O sea, si esto tuviera otra respuesta, después habría otro H1, y si hay una respuesta anidada, acá sería como un H1. Si vos esto se lo das así a Google, Google entiende como H1, H1, H1 y H1. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es la diferencia? Vos querés significar esto, pero si lees los H1 del código HTML sin entender las palabras, estás entendiendo esto. ¿Sí? Entonces, el article, una de las funciones que tiene es esto, reiniciar el contador de headings. Porque si no, tendrías que hacer en el servidor de Facebook, decir, ah, no, este en realidad es un H2, y este en realidad es un 2, y este en realidad es un 3. Y todo eso depende de qué estés mostrando arriba. Entonces se hace algo muy difícil de mantener. Entonces, acá, si vos esto lo encerrás con un article, y esto lo encerrás con un article, y esto lo encerrás con un article, lográs que el outline de tu página, el índice, te quede así anidado por más que todos sean H1. ¿Sí? Y este es el grafiquito que todos los años digo, tengo que poner en la slide y nunca lo hago. Ahora que me estoy acordando, le voy a sacar la foto. Entonces, todo esto está muy explicado en este link. Es la mejor explicación que he encontrado para entender esto. Y todo esto tiene una importancia relativa hoy en día, porque gracias a los buscadores. Pero en su momento nació con la idea de que las computadoras entiendan mejor el texto. El H-group, por ejemplo, me permite para hacer un H1 y un H2 que juntos forman un solo nivel de heading. Viste que a veces pones título y lo primero que pones abajo es un subtítulo, pero que en realidad no es un subtítulo real. Es como, claro, entras en detalle del primero, pero arranca ahí el texto. Entonces con el H-group podés agrupar dos headings para que sean uno solo en el índice. El article reinicia ese contador de headings y tiene un par de características de que vale algo por sí mismo. Acá les decía el ejemplo de los comentarios. Cada comentario tiene un autor, que puede o no ser el mismo que el anterior, pero en principio es otro autor, y tiene una fecha de publicación diferente. A eso me refiero cuando digo que vos podrías eliminar un contenido entero. Vos podrías tapar o eliminar todas las respuestas y no pasa nada. De hecho, muchas veces lo hace Facebook, les dice ver respuestas y no la ven, pero el hilo se entiende igual. Salvo que la gente use mal los comentarios y responda abajo cuando era una respuesta anidada, pero no podemos solucionar el error humano. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes ponen time, le están diciendo a Google que ese artículo fue publicado en una fecha determinada. Y si lo ponen en un texto más o menos estándar para Google, hasta va a entender que eso es el 10 de agosto de 2011. Y si no, le pueden agregar acá un atributo a la etiqueta time y también les va a entender que no importa lo que escribas adentro, va a entender que eso fue publicado en esa fecha. ¿Se entiende la diferencia entre article y section? Más o menos. El section es una parte de algo que como que lo necesita lo de afuera para estar completo. En cambio el article vos lo podés eliminar y tiene sentido por sí mismo. Podés eliminar el comentario y el post original sigue teniendo sentido, y el comentario por sí mismo, si bien es parte del otro, tiene sentido. El footer es similar al header, pero para el fin de la noticia. Entonces acá tenemos un ejemplo de un blog en donde hay un artículo, ¿sí?, que adentro tiene secciones, una sección de related entries, que esto es un section, pero podría ser una side también, porque la side, acuérdense que tiene información relacionada, pero complementaria. Tiene etiquetas y tiene una sección de comentarios. Y adentro de los comentarios, cada uno de los comentarios es un artículo. ¿Sí? Otro atributo es el otro elemento
es el elemento figura, que sirve para lo que es conceptualmente una figura, cuando están escribiendo algo. A veces ustedes ponen una foto, pero la foto es una figura. Pero hay veces que ponen 5 fotos, y las 5 fotos son una figura. ¿Se entiende el concepto? Entonces vos con figura podés agrupar, ¿no? ¿No se entiende? ¿Cómo? No es una figura eso, en realidad. No es conceptualmente una figura. Imagínense que tiene una noticia, ¿no? Entonces yo les digo, en Volver al Futuro aparece Marty McFly. Marty McFly, figura. O en otro artículo les digo, en Volver al Futuro hay diferentes personajes. Y abajo les pongo Marty McFly, el profesor, y muchos personajes. Todos esos juntos son una sola figura. Todos me están ilustrando una sola cosa, que es los personajes. Por más que IMGs son IMGs diferentes. ¿Sí? Entonces vos con una figura le podés agrupar varias imágenes, o incluso algo tipo una tabla, decir que es algo adicional. A veces las tablas se usan como figuras, en literatura científica, por ejemplo. Y podés... Mira. Bueno, y podés agrupar y especificar que algo es a nivel semántico una figura. Si ustedes ponen el div el elemento este de figura, no van a notar ningún cambio. Es exactamente lo mismo que si pones un div. Pero dentro de ese div podés poner un figure caption, en el que podés poner algún texto y va a relacionar ese caption a las imágenes. Todo esto es para que lo entienda mejor Google. El usuario no ve nada a menos que le apliques box model, estilos, CSS y todo lo que ya vimos en la primera parte de la materia. Entonces acá tienen un diagrama de flujo, se llama esto. Es como una guía para que elijan un poco, que sepan cuál elegir. Empiezan acá y van haciendo estas preguntas. Esto es una guía orientativa, ¿sí? Porque depende mucho del significado de la página de ustedes. Entonces, si es un bloque de navegación mayor, es el nav. Si no, el contenido vale por sí mismo, es un article. Si no, se requiere para entender el contenido, si no, es una side, porque la side se puede eliminar y no pasa nada. Y así, podés ir a figure, a section, a si es un párrafo o alguna de las etiquetas clásicas, o un div cuando es solamente para aplicar estilos. Muchos de los div que usaban ustedes, por ahí tenían un significado, que antes no usábamos estas etiquetas, ahora van a poder usar estas etiquetas para dar un poco más de significado. Y les va a mejorar un poco más la legibilidad del código, porque vieron que seguramente su página terminaba con algo tipo cierra div, cierra div, cierra div, cierra div, cierra div. Bueno, ahora va a ser cierra article, cierra div, cierra section, cierra div, cierra article, y te va a ayudar un poco mejor a entender qué parte está macheada con quién. ¿Sí?